Bienvenidos a este resumen del primer capítulo de la muy infravalorada serie de Netflix, y ahora en Amazon Prime Video, Hannibal. Prepárense para adentrarse en el oscuro y retorcido mundo del famoso asesino en serie, el Dr. Hannibal Lecter. En este episodio, titulado Aperitif, conoceremos al agente especial del FBI, Will Graham, quien se verá envuelto en una peligrosa cacería de asesinos. Comencemos. La historia se sitúa en Wolf Trap, Virginia. Conocemos a Will Graham, un talentoso pero atormentado agente del FBI con una habilidad única. Puede empatizar profundamente con los asesinos en serie y reconstruir sus crímenes en su mente. El jefe de Will, Jack Crawford, le presenta un nuevo caso, un asesino en serie conocido como el asesino de Minnesota. Jack le pide a Will que analice la escena del crimen y recoja todas las pistas posibles para ayudar en la investigación. Mientras Will analiza la escena, Jack conoce a la doctora Alana Bloom, una psiquiatra forense. Discuten la importancia de comprender la mente de los asesinos para atraparlos. Alana parece intrigada por la perspicacia y los métodos poco convencionales de Will. Jack va a ver al Dr. Hannibal Lecter y solicita que psicoanalice a Will. Will por su parte alucina. Uno de los investigadores ve que el hígado fue extraído y vuelto a poner, por lo que descubre que tenía cáncer y el asesino se come a sus víctimas. Pasamos a ver una escena de crimen donde hay una nueva chica en un campo clavada a una cabeza de ciervo y descubren que es un imitador. Will va con Hannibal a visitar una constructora donde descubren a Garrett y Cobb Hobbs. Hannibal logra contactar con el asesino y le avisa que lo descubrieron. Luego Will va con Hannibal a la casa de Garrett donde este asesina a la esposa. Will se encuentra cara a cara con el asesino a punto de cortar el cuello a su hija. Will dispara a Garrett y con Hannibal salvan a la hija. Y al final del capítulo vemos como Alana se encuentra dando las clases de Will en la universidad y Will por su parte va a visitar a la niña que acaba de quedar huérfana, que se encontraba junto con Hannibal en la habitación del hospital. Y finaliza así el primer capítulo de la serie. Capítulo 2. El segundo capítulo de la primera temporada de Hannibal se titula Amuse Bouche. A continuación, te presento un resumen detallado. Jack Crawford le despierta de estar soñando despierto. Han llegado a la cabaña de Hobbs en Minnesota. La cabaña es rústica y su interior está lleno de partes de animales descomponiéndose. Jack cree que Abigail pudo ayudar a su padre en los secuestros. Will dice que no es posible porque Abigail aún sigue en coma por culpa de su padre. De pronto, Will encuentra un pelo pelirrojo cerca de una cornamenta. Alguien más ha estado en la cabaña. Will es vitoreado por los alumnos al entrar en su clase. Alana Bloom se acerca a él tras la clase para pedirle que atienda a algunas evaluaciones psiquiátricas ya que Garrett y Cobb Hobbs ha sido la primera persona a la que Will ha disparado. Jack mueve los hilos para que Will vaya a ver al Dr. Lecter, ya que es quien ha estado con él durante el incidente y será capaz de entenderle. Dejando a un lado las formalidades, los dos hablan sobre Abigail Hobbs. Ambos se sienten responsables por el accidente. Will menciona la teoría de Jack, que Abigail es cómplice de Hobbs, lo que encuentra vulgar pero posible. 9 personas han sido enterradas vivas y mantenidas en un estado catatónico para hacer que asistiesen en el proceso de crecimiento de hongos en sus cuerpos. Freddy acaba descubriendo lo que hace Will en las escenas de crímenes. Mientras tanto, Will trata de meterse en la mente del asesino, pero de repente uno de los cuerpos enterrados agarra su brazo. Este asesino está obsesionado con la habilidad de los hongos de conectar a través de formas que la mente humana no puede, aunque Hannibal dice que Will sí puede. Fuera del despacho, Freddy Lounge graba toda la conversación. Hannibal revela saber quién es y acaba obligándola a borrar las grabaciones de Will. Will descubre que todos murieron por un fallo renal, causado por diabetes y un coma causado por quien les vende insulina, cambiando su medicamento. Jack, Will y un equipo SWAT entran en un supermercado para ir a la farmacia en la que, en teoría, debería estar Stan Metz, aunque no le encuentran. Pero sí un cuerpo en su vehículo. Los investigadores descubren que Stan Metz lee el blog de Freddy y su artículo sobre Will, por lo que la policía irrumpe en la habitación de motel de Freddy y la esposan mientras Jack entra en la habitación. Freddy habla con el agente que le dio la información y ofrece un nuevo trabajo, pero antes de terminar la oferta Stan Metz le dispara. Jack va a la escena y habla con Freddy. Esta le cuenta que le contó todo a Stan Metz y que irá por Abigail. Stan Metz se hace pasar por enfermero y secuestra a Abigail. Jack avisa de esto a Will y persigue a Stan Metz. Cuando lo encuentra le dispara y Stan Metz implora que entienda el fin de los hongos. Pero Will no lo hace. En el despacho, Hannibal sugiere que lo que preocupa a Will es el haberse sentido bien al matar a alguien como Hobbs. Capítulo 3.
Este capítulo comienza con una escena donde está Hobbs con su hija Abigail, cazando. Abigail tiene una pesadilla con una víctima y se despierta del coma. Alana va a avisar de esto a Will, porque no quiere que la visite aún. Alana visita a Abigail. La chica se muestra sin emociones y solo le habla sobre vender la casa. Mientras esto ocurre, Will en su clase expone el alcaudón de Minnesota, quien es el imitador de Hobbs. Freddie Launch, por su parte, visita a Abigail, le informa que es periodista y le dice que no confíe en Will porque está loco. Will entra en la habitación, le quita la carta de presentación a Freddie y la echa de la habitación. Al salir del hospital, Freddie confronta a Will y este le responde que no es bueno amenazar a alguien que se gana la vida pensando en cómo matar gente. Por lo que Freddie crea un artículo de eso enojando a Jack. Abigail, junto a Will, Hannibal y Alana van a la casa de Hobbs y ven escrito caníbales en la puerta. Will pregunta a Abigail por la persona que llamó a su padre y si reconoció la voz. Ella responde que no. Una amiga fue a visitar a Abigail, donde salen a conversar al patio, cuando se encuentran a un acosador que cree que Abigail fue responsable de la muerte de su hermana. Pero lo corren a piedrazos. Al día siguiente, se dirigen a la cabaña donde asesinaban a sus víctimas y guardaban las cabezas de ciervos. Luego Abigail comenta que su padre le dijo una vez que mató a sus víctimas para no matarla a ella. De pronto cae sangre del techo justo en la frente de Abigail, suben las escaleras y descubren que está el cuerpo de Cassie, la amiga de Abigail empalada en los cuernos. Abigail vuelve a su casa, escoltada, pero mientras ella descubre cabello en las almohadas del sillón, se infiltra el acosador. Él insiste en que no fue quien mató a su amiga, pero ella por un error lo apuñala. Abigail aún impactada sube a avisar de lo sucedido, pero Hannibal noquea a Alana y baja a ver el cuerpo. Luego le propone a Abigail esconder el cuerpo juntos. Estando ambos en la consulta de Hannibal, ella descubre que fue él quien llamó a su padre antes que lo mataran. Pero ella accede a guardar sus secretos y él guarda el suyo. Y así termina el tercer capítulo. Capítulo 4. Este capítulo comienza con un nuevo asesinato de una familia. Will se imagina el asesinato en su cabeza y Jack le explica que uno de los hijos de la familia desapareció hace un año. Luego vemos un breve fragmento de Hannibal entrando a la casa de Will. Ahora nos muestran cómo Abigail está en un centro psiquiátrico. Abigail habla con Alana sobre su análisis psicológico. Will, revisando el cuerpo de la madre asesinada, ve que en su rostro muestra perdón, es decir, la madre perdonó a su asesino y de todos en la familia ella fue la última en morir. Saltamos a la cena entre Jack y Hannibal donde la comida es una persona pero a Jack le dice que es carne de conejo. Uno de los investigadores encuentra una huella, para después Jack ir a interrumpir la clase de Will sacándolos a todos de su clase para explicarle a Will que la huella que encontró era de otro chico desaparecido. Luego nos muestras a otra familia asesinada de la misma forma que la primera, con la diferencia que hallaron el cuerpo quemado y Will deduce que es el hijo desaparecido de la segunda familia asesinada. Pasan a mostrarnos a los niños desaparecidos con la madre sustituta que los roba y obliga a los niños a matar a sus madres. Will va a visitar a Hannibal, donde este se da cuenta del regalo que tenía Will para Abigail. Luego Hannibal le dice que es mejor sacar a Abigail del psicólogo para ver cómo al día siguiente cumple con esto sacando a Abigail del lugar. Hannibal le da una infusión de hongos a Abigail, intentando ayudar a esta con sus pesadillas en base a un tratamiento psicológico. Cuando Will, Alana y Beverly están discutiendo sobre la psicología del caso, se dan cuenta que existe uno de los niños secuestrados, siendo el de mayor edad que es quien controla a los otros y luego la madre sustituta los manipula para que asesinen a su madre y la quieran solo a ella. Luego vemos como el último de los niños desaparecidos fue a visitar a su familia. Jack, haciendo su mejor actuación de Morfeo, entra con un escuadrón justo antes de que el mayor de los niños desaparecidos asesinara a su familia. El pequeño escapa, Will lo alcanza y comienzan a dialogar cuando aparece de detrás del menor la madre sustituta pidiéndole al chico que le dispare a Will. Beverly, escondida entre los matorrales, le dispara a la madre sustituta y Jack se lleva al menor para hablar con él. Luego vemos a Alana recriminándole a Hannibal que sacó a Abigail sin su consentimiento del psiquiátrico. Hannibal le dice que Abigail no estaba preparada para salir del psiquiatra, para pasar a cenar con la chica. Terminando así el cuarto capítulo de la temporada. Capítulo 5. El capítulo comienza con una escena donde vemos a Will sonámbulo caminando por la carretera. Luego pasamos a una nueva escena de crimen, donde presenciamos a un señor que saca hielo alucinando con personas ardiendo. A continuación, la escena cambia y Will ve los cuerpos puestos como ángeles rezando. Debido al análisis del vómito encontrado en la escena, descubren que el asesino tiene un tumor cerebral.
El asesino mata a las personas para crear ángeles que lo cuiden mientras duerme, ya que tiene miedo de morir en el sueño. Bella, la esposa de Jack, se acerca a hablar con Hannibal sobre su matrimonio y expresa su deseo de pasar menos tiempo con él. Hannibal, por su parte, intenta manipular a Will para que se aleje de Jack. Luego, se produce un segundo asesinato con el mismo método que el primero, pero esta vez el Hacedor de Ángeles, nombre dado al asesino, se castra a sí mismo. Will confronta a Jack, ya que siente que le está exigiendo demasiado en su trabajo. Después, descubren que todos los cuerpos asesinados por el Hacedor de Ángeles pertenecen a criminales y son los mismos que él alucina quemándose. Más adelante, se revela que Bella tiene cáncer, pero no quiere contárselo a Jack. Hannibal tiene una conversación con ella en su oficina y descubre la verdad. Jack y Will hablan con la esposa del Hacedor de Ángeles, quien cuenta que cuando Badish, el Hacedor de Ángeles, fue diagnosticado con cáncer, comenzó a comportarse de manera similar a Bella. Jack se entera del cáncer de Bella en ese momento. Posteriormente, la esposa de Badish revela que cuando él era niño, casi muere en un incendio en el lugar donde nació. Un bombero lo rescató y dijo que era un milagro y que tenía un ángel de la guarda. Esta es la razón por la que Badish hace lo que hace, especialmente debido a las alucinaciones causadas por su tumor. Luego vemos el cuerpo colgado de Badish en el lugar donde casi murió cuando era niño. Will le dice a Jack que quiere renunciar, pero Jack le asegura que no lo detendrá. Después, Will alucina con Badish, diciéndole que es un demonio y una mala persona. Finalmente, Will decide no renunciar y va a la oficina de Jack para acompañarlo mientras éste enfrenta el duelo por la pérdida de su esposa. Así concluye el quinto capítulo. Capítulo 6. El capítulo comienza presentándonos al Dr. Gideon, un psicópata que encontrándose inconsciente en su celda, pero esto era solo una trampa. Luego conocemos al Dr. Chilton, jefe del Hospital Psiquiátrico de Baltimore. Chilton intenta psicoanalizar a Will, lo que solo logra enojarlo. Luego vemos a la enfermera que asesinó el Dr. Gideon. Will recrea la escena en su mente y vemos cómo Gideon podría llegar a ser el destripador de Chesapeake. Luego en los recuerdos de Jack, vemos que éste había contratado a una novata como experta en criminales violentos, lo mismo en lo que trabaja Will. Alana luego, cuenta que ya conoce a Gideon de cuando fue atrapado como criminal hace 2 años. Jack habla con Hannibal, este le pregunta a Jack si ha perdido a alguien además de su esposa. Y pasamos a una escena donde Jack recuerda a la novata. Luego, Miriam, la novata, llama supuestamente a Jack en la madrugada, pero es solo una grabación. Luego nos enteramos que estuvo desaparecida como la última víctima de El Destripador de Chesapeake. Luego la FBI llama a Freddie Lounge para que publique una noticia de Gideon. Freddie visita a Gideon y crea un artículo llamando a Gideon el Destripador de Chesapeake, lo que hace enojar al verdadero asesino, el Dr. Hannibal Lecter. Pasamos a ver cómo Jack habla con Gideon y a media conversación llaman a Jack desde su hogar, poniendo la misma grabación de Miriam. Alana va a hablar con Gideon, lo que después, en una cena entre los 3 psicólogos de la serie, se cuenta que Gideon aceptó ser examinado. Hannibal habla en privado con Chilton y vemos que fue Chilton quien le implantó en sus recuerdos a Gideon que él es el destripador de Chesapeake. Vemos como una tercera llamada le llega a Jack con la grabación de Miriam. Jack comenta a Hannibal sobre su aprendiz. Pero vemos como Hannibal ya conocía a Miriam en el pasado. Miriam fue a preguntar sobre un asesinato, pero Miriam encuentra un dibujo de Hannibal retratando la muerte y Hannibal atrapa a Miriam por detrás logrando asesinarla. Terminando así el capítulo 6. Capítulo 7. Este capítulo comienza con Will en su clase de criminología. Luego vemos una cantante de ópera, en donde se encuentra a Hannibal y un poco más allá estaba su paciente junto a Tobias, su compañero. Pasamos a un nuevo caso de asesinato con Will recreando la escena. Descubre que el corte en su costado era para abrir las costillas y poder reanimar el corazón desde dentro. Este pseudo asesino no buscaba matarlo, buscaba salvarlo. El paciente de Hannibal va a su consulta y este le cuenta que desea ser su amigo, ya que tienen muchas cosas en común, pero Hannibal le dice que no, en un tipo de crisis personal. Dato curioso, el paciente de Hannibal quiere ser su amigo y fantasea con ser amigo de Michael Jackson porque dice que podría salvarlo. Luego Hannibal va a visitar a su psiquiatra, un nuevo personaje en la serie, la psiquiatra Bedelia. Pasamos a una escena de Hannibal asesinando a una nueva víctima en medio de la carretera por la noche, para luego ver el estado del cuerpo. En la morgue. Jack alucina con Will asesinado por el destripador, creyendo que terminará igual que su aprendiz anterior.
Hannibal repentinamente sale de cacería, llamando a muchos de los profesionales que alguna vez le ayudaron, toma muchas partes de sus cuerpos, guardándolos para sus banquetes. Luego en la comisaría, ven a través de una cámara de seguridad, que utilizaron una ambulancia fuera de servicio, la cual salió rápidamente al estacionarse una patrulla policial cerca del lugar. Van a ver el lugar donde debería estar la ambulancia pero no se encuentra, dando información de la persona que lo llevó por última vez a reparación. Creen que esa persona es el pseudo asesino y es quien se llevó esa ambulancia, utilizando esta ambulancia para no generar sospechas. Luego salen todos a buscar la ambulancia, encontrándola con el asesino dentro. Este se encontraba haciendo la maniobra de reanimación de corazón interno. Luego este rápidamente es arrestado mientras Hannibal salva a la víctima de la ambulancia. Por último vemos a Hannibal, creando un banquete con sus ayudantes, utilizando los órganos de las personas asesinadas, pero esto ni las ayudantes, ni mucho menos los invitados saben de lo que están cenando. Así termina el 7º capítulo. Capítulo 8. El capítulo comienza con Will oyendo unas voces provenientes del bosque. Para luego ver cómo Tobias utiliza carne de humano para hacer cuerdas de contrabajo en donde enseña música. Will habla intimidades con Alana. Rápidamente, pasamos a la sala de atención de Hannibal, donde Franklin duda sobre la oscuridad de Tobias. Luego vemos como un miembro de la orquesta fue asesinado con un contrabajo atravesando su boca y garganta. Will hace su trabajo de observación, descubriendo que el asesino utiliza las cuerdas vocales para crear un nuevo sonido con el contrabajo. Luego alucina con Happs. Will habla con Hannibal, encontrando que el asesino tocaba una serenata, para luego ver que Franklin reafirma esta sospecha de Tobias siendo el asesino. Tobias deseaba conocer personalmente a Hannibal a través de Franklin. Luego, Will alucina con un animal atrapado en la chimenea, por lo que llama a Alana y aprovecha esto para besarla, pero ella no le corresponde y se marcha. Tobias visita a Hannibal, ambos se deseaban asesinar, pero Tobias lo atrapó asesinando a alguien en la carretera, por lo que se desistió de aquello, lo que si en un momento Tobias explica que espera que la policía llegara a investigarlo, para asesinarlos a todos. Justo llega Will, interrumpiendo esto y contando lo sucedido con Alana. Hannibal, sabiendo de antemano lo que dijo Tobias, le pide a Will que vaya a investigarlo a su local, poniendo en peligro a su amigo. Will va a investigar a Tobias y alucina con un accidente en las afueras del lugar, por lo que va a revisar. Al volver encuentra a un policía muerto en el suelo con un objeto atravesando su cuello. Al bajar al sótano, Will encuentra al segundo policía muerto, aprovechando esto Tobias para intentar ahorcar a Will, pero este le vuela un trozo de oreja de un disparo. Tobias arranca del lugar y se dirige donde Hannibal, por lo que Hannibal termina quebrándole el cuello a Franklin. Ambos pelean en una de las pocas escenas de acción de la serie, pero está muy bien sincronizada, coordinada y ambientada. Al ser ambos unos asesinos, es, verdaderamente, un duelo a muerte con cuchillos. Al final, pasamos de ver a Hannibal todo madreado, a escucharlo hablar con su terapeuta, donde nos enteramos de que ella también había sido atacada por uno de sus pacientes. Cerrando así el capítulo 8 de la primera temporada. Comenzamos este capítulo con Will y Jack en las orillas de una playa con un tótem gigante de cuerpos. Will analiza la escena del crimen con su habilidad de observación y vemos cómo este asesino mató a su última víctima antes de colocarla en la punta del pilar. Vemos cómo este trabajo empieza a afectar a Will teniendo lagunas mentales, lo que, en una de esas lagunas, se transporta a donde Hannibal contándole sus problemas psicológicos, de sonambulismo y alucinaciones. Volvemos a ver a Abigail Happs, narrando su historia en un grupo de autoayuda, pero luego alucina con la gente que mató a su padre y ella también. Pero solo era un sueño. También volvemos a ver a Freddie Lounge, ofreciendo a Abigail el vender su historia en un libro, pero esta vez, Abigail acepta. Will se encuentra en su sala dando un discurso sobre el asesino del pilar, pero es interrumpido por Alana y Will se da cuenta de que está solo en la habitación, siendo esta solo otra alucinación. Alana se confiesa con Will, dice que lo quiere y siente algo por él, pero no estaría con Will por ser inestable. Encuentran el cuerpo de Nicholas Boyle en medio del bosque congelado y Jack quiere preguntar a Abigail sobre su conexión con este cuerpo. Jack siente que ella es la causante de su muerte, pero sabe cómo ni por qué. Hannibal habla sobre la traición de Abigail, ya que fue ella quien desenterró el cuerpo. Ahora Hannibal intenta recuperar la confianza de Abigail, intimidándola deliberadamente. En la sala de investigaciones, logran dar la conexión entre el primer cuerpo y el último del tótem, llegando así a la conclusión de que el asesino era un anciano de apellido Wells.
Este cuenta que asesinó a la última persona porque era el hijo de la mujer que amaba y lo engañó con otro, asimismo dejó que lo atraparan porque así dejaría un legado que era lo que más le importaba. Luego Will le cuenta que la última persona que asesinó en realidad era su hijo, no el de Marshall, la primera persona asesinada en el Pilar. El señor Wells pensaba que el hijo de Marshall era nacido del engaño, pero en realidad era el hijo del mismo señor Wells criado con el apellido de Marshall. El anciano se da cuenta de que mató a todo el legado que había dejado. Will se da cuenta de que Abigail Happs fue en realidad la asesina de Nicholas Boyle con su habilidad de análisis. Pregunta a Hannibal y este confiesa que es verdad. Pero Hannibal lo manipula para que Will no le cuente nada a Jack, diciendo que Jack solo busca culpar a Abigail por lo que hizo su padre y que el mundo culparía a Abigail solo por defenderse del ataque de Nicholas. Will no denunciará lo ocurrido con Jack. Después, Hannibal, con Will, Freddy y Abigail, buscan un punto de encuentro que sea conveniente para la escritura del libro de Abigail. Abigail consulta si Will sabe que mató a Nicholas. Responde que sí. Luego Abigail confiesa que si ayudaba en los asesinatos a su padre, se hacía amiga de las víctimas y ayudaba a su padre a secuestrarlas. Capítulo 10. Comenzamos viendo a una mujer llegando a su casa. Al irse a dormir, escucha un estruendo y gotas que vienen del techo, y al volver es descuartizada por algo. Ahora vemos a Hannibal tratando a Will, haciéndole dibujar un reloj, pero vemos que lo dibuja sin coherencia, demostrando un avanzado estado de desorden mental o alguna enfermedad que afecte su funcionamiento cerebral. Will sufre otra laguna pasando de cortar un pescado a cortar una persona, siendo esta la mujer del principio, pero es solo una alucinación con su habilidad de análisis. Will cree sufrir de un tumor cerebral, se va a hacer un análisis, pero alucina nuevamente. Y encuentran que es encefalitis. Hannibal manipula al doctor para mentirle a Will y este le diga que no tiene nada. Así podrían experimentar y analizar mejor el progreso de una enfermedad mental. Will luego vuelve a la cabaña del asesinato y encuentra a alguien debajo de la cama. Esta corre pero Will al intentar agarrarla le arranca un trozo de piel y luego tiene una laguna mental, apareciendo en medio del bosque. Luego hablando con Beverly, se dan cuenta que ella, la asesina, no puede ver los rostros. Will va a ver a Hannibal, dibuja nuevamente un reloj de forma errónea y le explica lo que pasó con la asesina y su laguna mental. Hannibal descubre que la asesina tiene el síndrome de Cotard. La madre confirma esto con su explicación. Will logra hacerse más exámenes, pero al salir de la resonancia, lo comienza a buscar, logrando ubicar una puerta manchada de sangre, encontrando muerto a su doctor de la misma forma que la mujer del inicio. Luego la asesina logra entrar en la casa de Will y este le hace entender que está viva. Ahora la atienden médicamente. Finalmente, vemos que la asesina estaba cuando mataron al doctor de Will, pero en realidad el asesino fue Hannibal, ella no fue quien lo mató. Capítulo 11. El capítulo comienza con una nueva aparición del Dr. Chilton visitando a Hannibal hablando sobre el Dr. Gideon y su asesinato a la enfermera. Vemos como Will sufre una pesadilla en su casa, sueña con que se ahoga en agua. En una escena posterior vemos cómo transportan a Gideon en un camión de seguridad hacia un tribunal. Pasamos a ver cómo Gideon escapó del camión, con Will recreando la escena. Will recrea la escena del asesinato en su mente, de cómo Gideon asesinó a ambas personas que lo acompañaban. También colgó los órganos de las víctimas en los árboles antes de irse. Estando ya en la estación de policía, vemos cómo las alucinaciones de Will empeoran junto con su encefalitis. Después de una pequeña charla entre Will y Hannibal, pasamos a la morgue donde Will tiene nuevamente una alucinación, mientras hablan de qué es lo que busca el Dr. Gideon. Vemos también una nueva aparición de Freddy, siendo llamada por otro periodista, el cual le ofrece la participación en un nuevo artículo sobre el Dr. Gideon. Ella se presenta con el periodista en su oficina, pero al abrir la puerta solo encuentra a Gideon creando una corbata colombiana con su lengua mientras el hombre aún sigue vivo y en estado de shock. Pasamos a ver cómo Gideon tiene secuestrada a Freddy en el mismo lugar donde encontraron el brazo de la exalumna de Jack. Notamos que hubo otra víctima, pero esta no es de Gideon, es del verdadero destripador, dándoles el mensaje de dónde se encuentra realmente Gideon. Pasamos a ver cómo Gideon abre al Dr. Chilton como venganza por implantar la idea de que era el destripador de Chesapeake. Muestran cómo le hace una cirugía removiendo sus órganos en una escena bastante brutal. Cuando Jack va tras Gideon, vemos que Will en una de sus alucinaciones, persigue a un ciervo en el bosque. Jack por otra parte encuentra a Chilton con todo por fuera pero aún vivo siendo atendido por Freddy.
Will luego aparece en la parte de atrás del auto de Gideon obligándolo a manejar donde Hannibal, mostrando las fases críticas de la encefalitis en Will sufriendo un ataque. Hannibal habla con Gideon y negocian la ubicación de Alana Bloom a cambio de devolver a Hannibal la identidad del destripador de Chesapeake. Will, al despertar de su ataque cerebral, sale en búsqueda de Gideon tras una pequeña manipulación de Hannibal. Will encuentra a Gideon, teniendo una conversación sobre quiénes son, para luego Will dispararle a Gideon. Finalmente vemos el típico escenario de Hannibal contando las experiencias de este capítulo a su psiquiatra. Terminando así el capítulo 11. Capítulo 12. Este capítulo comienza con Will visitando a la mujer con Cotard. Se entiende que ya habían tenido varias visitas. Hannibal visita a Will, conversan sobre informar a Jack del estado mental de Will, ya que Hannibal no lo ha hecho. Pasamos a ver a la chica en la cámara de oxígeno, donde le dejan un peine, el cual enciende chispas al pasarlo por su pelo. Recordemos que el oxígeno es altamente inflamable en altas concentraciones. Luego, Abigail habla con Freddie sobre su libro, cambiando el tema sobre asesinos, Freddie acusando a Will como asesino de Nicholas Boyle y Abigail preguntando qué delata a un asesino. Will sufre una pesadilla donde aparece la mujer de la cámara de oxígeno siendo atravesada por un ciervo, dando a entender a Will que fue asesinada, por lo que se lo cuenta a Jack, luego de una discusión. Luego en la morgue, Will descubre un trozo de plástico, sabiendo así cómo murió la mujer. Además logra descifrar que el asesino del doctor y la mujer son el imitador de Garrett Jacob Happs. Cuando Jack va a hablar con Hannibal, descubre que éste le guarda información sobre el estado mental de Will, por lo que va a hablar de esto a la doctora Dumorge, la psicóloga de Hannibal. Pasamos a una escena de Will conversando con Abigail sobre cómo se siente el asesinar. Hannibal en su análisis, intenta persuadir a Will sobre su investigación, pero Will entiende que el imitador de Happs, o sea Hannibal, quería inculpar a la mujer del tanque de oxígeno. También sabe que la persona que quería inculpar a Will es alguien con acceso a la información de la investigación, por lo que buscará desde ahí. Jack, junto con los demás investigadores, quieren inculpar a Abigail nuevamente sobre los asesinatos del imitador al descubrir que ella era la carnada para las víctimas de su padre. Jack va en búsqueda de Hannibal después de que Will se llevará a Abigail. Hannibal por su parte busca inculpar a Will como encubridor de Abigail, incluso como que Will intenta reemplazar a Garrett Jacob Happs sobre todos los asesinatos del imitador, dejándose a él mismo como un psiquiatra sin culpa. En la siguiente escena, vemos como Will y Abigail llegan a la cabaña de su padre, donde Will comienza a alucinar con que asesina a Abigail. Después de esa alucinación acusa a la chica preguntando cómo ayudaba a su padre a asesinar a las demás chicas. Pero luego sufre una laguna mental, apareciendo en el avión donde viajaban ambos. Pero Abigail no estaba. Abigail se larga sola a su antigua casa, donde se encuentra con Hannibal, le cuenta que la arrestaran y también a Will. Luego Abigail se da cuenta que Hannibal es el imitador. Hannibal le cuenta que mató a Marisa, la amiga de Abigail, para luego insinuar que la matará diciendo: lamento no poder protegerte en esta vida. Terminando así este capítulo. Capítulo 13, final. Este capítulo comienza con una pesadilla de Will cazando al imitador, pero al despertar ve que tiene los pies sucios con barro, como si hubiese caminado en el bosque, por lo que con un ataque, comienza a beber agua directamente de la llave, solo para terminar vomitando una oreja. Will llama a Hannibal, al ver la oreja, llama a Jack, por lo que se llevan a Will para revisarlo en el FBI. Luego vemos como Alana discute con Jack sobre la culpa que tiene al exponer tanto a Will. Alana se va a su vehículo para mostrarnos la mejor manera de cómo no se debe actuar. Tan sobreactuado como una peli de Jim Carrey o Nicolas Cage. Alana va a ver a Will, le dice que Hannibal le hizo dibujar un reloj, hace la misma prueba y nuevamente la hace incorrectamente. Los agentes del FBI encuentran restos humanos en los ganchos de pesca de Will con las personas que había asesinado el imitador en los capítulos anteriores. Recordemos que era Hannibal quien hacía estos anzuelos. Will, al ser arrestado por homicidio por Jack, es llevado a un camión, donde se desarma de las cadenas y ataca al guardia, recordando la escena del Dr. Gideon. Will escapa a la oficina de Hannibal después de eso, comenzando a hablar sobre la mente de Will, buscando al causante de que lo culpen por todas las muertes. Finalmente Will le pide que lo lleven a Minnesota. Llegando a la casa de los Happs, encuentran una mancha de sangre. Después de analizar la situación, entiende que fue Hannibal todo este tiempo. Jack llega justo cuando Will apunta a Hannibal con una pistola. Jack termina abatiendo a Will. En el hospital, encuentran al fin la encefalitis y lo tratan de esto. Luego de unos días,
Hannibal va a visitar a Will a la cárcel, donde con una sonrisa del Dr. Lecter por lograr su mayor creación, termina al fin esta temporada, dejando a Will como el culpable de todas las muertes y con una muerte inesperada, como la de Abigail. Solo para comentar, perdón por el cambio de voz, tuve problemas con la otra IA, ahora sí, sigamos con los datos y detalles. La serie Hannibal Lecter está basado en los libros de Thomas Harris, en donde narra la vida del mismo Hannibal, pero esta vez, la serie nos es narrada desde el punto de vista de Will Graham, principalmente, exponiendo desde un inicio que él es el protagonista. Sabemos que Will es un investigador especial del FBI, el cual trabaja en casos extremos, logrando empatizar completamente con asesinos, logrando comprenderlos completamente por sus neuronas espejo, así como se explica en la serie, que son las utilizadas por infantes para aprender las costumbres humanas e imitarlas como lo hace un bebé. También se comenta mucho sobre la condición de Will, el cual es capaz de replicar estos sucesos sangrientos en su mente, gracias a su gran imaginación potenciada por su TEA, trastorno del espectro autista, o Asperger, esto sumado a un desorden de la personalidad que lo vuelve claramente inestable. Además, como bien hemos visto en este resumen, la serie tiene un apartado artístico especial, único y distintivo, transformando lo sangriento, violento, desequilibrado y visceral en una demostración de arte elegante, sofisticado, calculado y hasta apetecible. Si no sabes de dónde provienen las exposiciones culinarias gourmet de Hannibal, transformando la entropía en un tipo de orden distópico. Desde el punto de vista psicológico, Bryan Fuller, el creador de la serie, junto a su equipo, han logrado un excelente trabajo en representar situaciones que hacen énfasis en problemas mentales y cognitivas, sin mencionar las increíbles actuaciones que lograr expresar estas situaciones de maneras muy realistas, como las alteraciones de Will al matar a Garrett Jacob Hobbs, la supuesta psicopatía inducida en el Dr. Gideon o la relación que Hannibal tiene con y para Will, buscando colocar siempre a Will en situaciones de peligro, manipulándolo para desequilibrar su mente y llevando al límite su encefalitis, pero al mismo tiempo demuestra que le tiene aprecio, casi como a un amigo o una mascota, esperando que siempre salga a salvo de todas las situaciones en las que él lo coloca para conocer los límites y la personalidad que oculta Will. Y por último, un error en la serie fue de la mujer que dicen tener síndrome de Cotard, cuando en realidad sufre síndrome de Capgras y tal vez también sufre de prosopagnosia o ceguera facial, o agnosia facial. Es un trastorno neuropsicológico que afecta la capacidad de reconocer rostros. Las personas con prosopagnosia tienen dificultades para reconocer caras familiares, como las de amigos, familiares o incluso su propia cara en el espejo. Bueno, de verdad muchas gracias si llegaste al final del video, espero te haya gustado. Si tienes alguna idea sobre alguna serie o película que quieras que resuma, puedes comentarlo en la caja de comentarios. También puedes pedir alguna explicación sobre el desarrollo de algún personaje. Y por último, antes de despedirme, ¿podrías ayudarme con un like y una suscripción? Me ayuda mucho con el algoritmo. Yo por hoy me despido y no esperes mucho para encontrar en el canal el resumen de tu serie o película favorita.